¿Qué? Así. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, doctor, también se ve su presentación. Ya, me avisa si corre ya. Si no corre, para ponerlo y minimizarlo. Y hoy vamos a hablar de la angina estable y la angina inestable. Yo les había comentado que la angina estable es aquel dolor retroesternal que se produce al esfuerzo físico, al caminar, al subir escaleras, y tiene el dolor retroesternal, es angina estable. La angina estable requiere diagnóstico y tratamiento ambulatorio, o sea, por consultorio externo, ¿no? Si el paciente dice que camina 10 cuadras y tiene dolor de pecho, ese paciente puede ser seguido por consultorio externo. A diferencia de la angina inestable es el dolor retroesternal en reposo o a mínimos esfuerzos. Camina en la casa, va al baño, o va a la cocina en la casa, va a la sala en la casa y tiene dolor, y a mínimos esfuerzos, ya ese es angina inestable. O que tenga el dolor al reposo. Tiene dolor en reposo, está en la cama reposando, descansando, o tiene dolor retroesternal, ese es angina inestable. La angina inestable hay que hospitalizar al paciente, ¿no? Cabe decir que la angina inestable es aquel paciente que tiene esos síntomas de dolor a mínimos esfuerzos o al reposo, es la angina estable, pero las enzimas cardíacas son negativas. Eso siempre les pregunto en el examen. Las enzimas cardíacas en la angina estable son negativas, ¿no? A diferencia del infarto ST no elevado, que la enzima es positiva. La angina inestable y el infarto ST no elevado pueden presentar las mismas variaciones en el electrocardiograma, ondas T negativas y depresión del cemento ST. Ya, la angina estable y el infarto ST no elevado pueden tener, como les repito, los mismos cambios en el electrocardiograma, ondas T negativas o depresión del cemento ST, pero las enzimas cardíacas son negativas. ¿Cambió acá la diapositiva? ¿O sigue en el título? Sigue en el título, doctor. A ver, vamos a minimizar entonces, sí, tengo dificultad con el TIN, ¿no? Listo, ya cambió. Ya cambió ya. Entonces acá, esta es la fisiopatología de la angina. Ya miren, tienen la luz de la arteria coronaria, cómo se va obstruyendo la luz por la placa de ateroma. Se va obstruyendo la luz por la placa de ateroma. Acá se rompe la placa de ateroma y forma un coágulo. Pero si ustedes ven, en la angina estable tenemos la luz que está disminuida por la placa de ateroma, pero el endotelio que está por encima de la placa de ateroma, que es este núcleo amarillo, está indemne, no tiene rotura, ¿ven? Está indemne. A diferencia de la angina inestable, acá en la angina inestable ya se rompe el núcleo de ateroma, ya. Se rompe el endotelio que está por encima del núcleo de ateroma y forma un trombo. Ya cuando se rompe la placa de ateroma, este es angina inestable, ¿ya? Angina inestable, y la angina inestable también forma parte del síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo implica 3 diagnósticos: angina inestable, infarto ST elevado, infarto ST no elevado, ¿ya? Ese es el síndrome coronario agudo. Pero fisiopatológicamente la angina estable tiene el endotelio indemne. Entonces, en la fisiopatología de la angina, básicamente va a haber un desbalance, ¿no?, entre el consumo y la oferta de oxígeno, el aporte de oxígeno. Hay más consumo y menos aporte de oxígeno. Estas son las características. Esta es la angina estable. Puede presentarse en dos formas, como angina estable típica o como angina estable atípica. Angina estable típica es aquella que tiene localización retroesternal, se desencadena el esfuerzo y se atenúa con el reposo o el nitrato, ¿no? Estas son las 3 características
la angina típica estable. Y atípica es solo cuando reúne dos de las características que mencioné. Para decir, la angina estable tiene una duración breve, menos de 10 minutos en la mayoría de los casos y frecuentemente calma, ¿no? Calma el reposo, luego de unos minutos de reposo. Decirles también que todo paciente que tiene dolor retroesternal mayor de 20 minutos tenemos que pensar en infarto. ¿Ya? Infarto es aquel paciente que tiene un dolor mayor de 20 minutos de duración, ese es infarto. La angina estable, por lo general, es de corta duración, es breve, 10 minutos como máximo, menos de 10 minutos, y cede al reposo. Los síntomas aumentan al ejercicio, al subir una escalera, al subir cuesta. El frío también desencadena la angina estable, ¿no? O también después de una comida copiosa o al levantarse en la mañana, es típico de angina. Los equivalentes anginosos, la angina no solo se manifiesta como dolor, también se puede manifestar como una opresión, como una sensación de disnea, como una sensación de ahogo, como que tienen un peso encima del tórax, ¿ya? La disnea se manifiesta como dificultad respiratoria, pero excluyendo pues causas enfermedades pulmonares, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente que dice tiene disnea al caminar, al subir escaleras, pero le estudiamos el pulmón está limpio, no tiene asma, no tiene fibrosis, el pulmón está normal, tenemos que pensar en que esa disnea es de causa cardíaca, es anginosa. Acá tenemos la inspección, ya en la inspección podemos ver ya la angina. Miren acá este paciente cómo lleva las dos manos sobre la región retroesternal, engarra, hace una fricción sobre el esternón, no localiza el dolor, este paciente no localiza el dolor. En cambio acá la dama se presiona acá en este punto exacto, y dice que el dolor es reproducible cuando se palpa ahí en ese punto que estoy señalando. Entonces el dolor, es reproducible, esto corresponde a una osteocondritis, un síndrome de Tietze, ¿no? Esto no es angina. Pues. La angina es difuso, no localizado, y generalmente se localiza en la región retroesternal, ¿no? A diferencia del síndrome de Tietze, que el paciente se palpa en un punto exacto, localiza el dolor en un punto exacto, se palpa y le duele, eso no es angina. Esto es importante en la clasificación funcional, es importante para poder diferenciar entre angina estable e inestable. Para esto nos ayuda la clasificación funcional, para diferenciar entre angina estable y angina inestable. Entonces, para tener en cuenta esta clasificación funcional, podemos decir que la angina clase 1 es aquel paciente que tiene dolor de pecho, pero esfuerzos violentos, ¿no? Esfuerzos violentos, rápidos. El paciente hace ejercicio, se puede decir, de competencia, trota, corre y ahí le aparece la angina. Esa es clase 1. Clase 2 es aquel paciente que tiene, acuérdense, 2, camina más de 2 cuadras, sube más de un piso de escalera y ya tiene dolor retroesternal. O también cuando camina sobre una pendiente en forma rápida, después de la comida o exposición al frío, o después de un estrés, o al despertar, esa es angina clase funcional 2, ¿ya? Clase funcional 3 es aquel paciente que camina menos de una cuadra, camina menos de una cuadra y menos de un piso de escalera y ya tiene dolor. En la literatura van a encontrar, va a decir que el paciente camina menos de 100 metros. Una cuadra tiene aproximadamente 100 metros, una cuadra de la calle, ¿no? Una cuadra de la calle tiene 100 metros aproximadamente. Entonces acá en la clase 3 camina menos de 100 metros o menos de una cuadra o sube menos de un piso de escalera y tiene dolor. Clase 4 es al mínimo esfuerzo o en reposo. Ahí viene el dolor. Entonces, normalmente los pacientes que tienen angina estable están acá en la clase funcional 1 o 2.
O sea, dicen que caminan, por ejemplo, si yo les digo a un paciente que camina 15 cuadras y le duele el pecho, en qué clase funcional y a qué angina corresponde? A ver, doctores, ¿qué angina es? ¿Estable o inestable? Si camina 15 cuadras y le duele el pecho recién. ¿Y qué clase funcional sería? Angina estable clase 2, doctor. Claro, angina estable clase 2 sería, pues. Ya, ese es, ahora, ese mismo paciente dice que hace 3 meses caminaba 15 cuadras y le dolía el pecho, ¿no? Yo les he dicho que la angina estable es al caminar, al esfuerzo físico. Pero ahora dice que hace 2 semanas eso ha cambiado, que ya va de su casa a la tienda, que está a menos de una cuadra, hasta está a 50 metros, y ya le duele el pecho. Y ahora 50 metros, o sea, media cuadra le duele el pecho. ¿Qué clase funcional ya, a qué clase funcional cambió en 2 semanas? Clase 3, doctor. Clase 3. Entonces, el cambio de la clase funcional menor a un mes, en tiempo menor a un mes, en menos de 30 días, indica que la placa se ha roto. O sea, el cambio de la clase funcional 2 a 3 o de la clase 2 a 4, si en menos de 30 días ha variado, eso indica angina inestable. Ya eso definimos como una angina inestable. Ya varió la clase funcional en menos de un mes, ¿no? Ha empeorado. Entonces eso nos indica pues que se ha roto la placa de ateroma. Esta es la definición de angina inestable también, que la clase funcional haya empeorado, haya variado en menos de 30 días. Esa es la definición de angina inestable. Entonces, siempre que ustedes vienen un paciente con dolor retroesternal a la emergencia, tienen que preguntarle eso. Señor, ¿usted tenía dolor de pecho antes? Sí, yo caminaba 15 cuadras, 20 cuadras y recién me dolía. Pero ahora, doctora, voy a la tienda de mi casa, que es menos de una cuadra, y ya me duele el pecho. O voy a la cocina de mi casa, o voy al baño y ya me está doliendo el pecho, me duele y siento sensación de ahogo. Entonces, ese paciente probablemente ya la placa de ateroma se ha roto, porque ha variado de clase funcional. Entonces, ese paciente requiere hospitalizarse, ¿no? Y es una angina inestable ya. Ya no hay necesidad de esperar, porque algunos médicos tienen al paciente esperando 3, 4 horas para esperar resultados de enzimas cardíacas y todo, ¿no? Y ese paciente se debe hospitalizar, ¿ya? Porque hasta en la cola se puede morir, ¿no? Un paciente con angina inestable. Continuamos entonces. Estos son los diagnósticos diferenciales de la angina. Hay 3 causas, yo puedo decir, de dolor retroesternal que pueden producir la muerte. Uno es la angina de pecho, el dolor anginoso, la disección aórtica, el tromboembolismo pulmonar y el neumotórax. Cuando viene un paciente con dolor retroesternal a la emergencia, o un paciente que ustedes vean que tiene un dolor retroesternal desgarrador, intenso, tienen que pensar en 3 cosas. En infarto, ¿no? En infarto, con dolor anginoso, lo que estamos mencionando, infarto o angina inestable. Tienen que pensar en un tromboembolismo pulmonar, en un neumotórax o en una disección aórtica. En esos diagnósticos tienen que pensar en un paciente que va con dolor retroesternal a emergencia. Infarto o angina inestable, tromboembolismo pulmonar, una embolia pulmonar, un neumotórax o una disección aórtica. Esos son las enfermedades que pueden causar la muerte. Entonces, eso tienen que ustedes estudiarlo. Ya para eso pues tienen que interrogar bien al paciente, hacer una anamnesis, ¿no? Esto ya es. Entonces ahora vamos a la guía, al tratamiento básicamente, que es la parte el motivo de la reunión ahora. Hay una guía de la angina estable, ahora pues ya le han cambiado de nombre. Bueno, la guía sugiere que se le denomine síndrome coronario crónico. Nosotros hemos hablado del síndrome coronario agudo. ¿Qué diagnósticos implica el síndrome coronario agudo? A ver, doctores. Hemos hablado en la primera diapositiva. ¿Qué diagnósticos implica el síndrome coronario agudo?
Ya cuando se rompe la placa de ateroma, y dijimos ahí en la figura. Con elevación y sin elevación de CT y si las cardíacas están elevadas. Claro, está bien. El síndrome coronario agudo implica la angina inestable. La angina inestable está dentro del síndrome coronario agudo. El infarto ST elevado y el infarto ST no elevado. ¿Ya? Esos son 3 diagnósticos que están dentro del síndrome coronario agudo. Entonces, si hay un síndrome coronario agudo, habrá un síndrome coronario crónico, ¿no? El síndrome coronario crónico está la angina estable. Recuérdense que fisiopatológicamente en la angina estable tenemos la reducción de la luz de la coronaria, pero la arteria, el endotelio, la placa está indemne, ¿no? No hay rotura. A diferencia de la angina inestable, que ya se rompió la placa de ateroma, ¿no? En el infarto, pues, en los 2 tipos de infarto también se ha roto la placa de ateroma. Acá esta guía de síndrome coronario crónico básicamente trata la angina estable, ¿no? Acá está los estudios que podemos hacer. El síndrome coronario crónico, cuando nosotros tenemos un paciente con angina estable, en el hospital nosotros pedimos una prueba de esfuerzo, ¿no? O cualquier médico, ustedes interrogan al paciente y definen que es angina estable según la anamnesis. El examen que tienen que pedir a la mano, bueno, acá en nuestro medio es una prueba de esfuerzo, ¿no? Piden una prueba de esfuerzo y un ecocardiograma. Un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo es lo que se pide acá en nuestro medio, ¿no? Pero estas guías, recuerden que están hechos en base a las experiencias, a la realidad de Europa. Esta guía es europea, entonces, en Europa, lo que ellos refieren que la sensibilidad de la prueba de esfuerzo, o sea, la capacidad de poder diagnosticar un paciente con enfermedad coronaria y la prueba de esfuerzo solo es 45%. Imagínense, solo 45% del 100%, solo 45% la prueba de esfuerzo detecta que tiene el paciente enfermedad coronaria, que tiene obstrucción coronaria. Entonces, ya a la prueba de esfuerzo en Europa como que le han dejado de lado. Entonces, ellos han encontrado que mayor sensibilidad tiene la tomografía de coronarias. Solicitan una tomografía de coronarias. Y tiene lógica, ¿no? Yo he tenido también pacientes así que los he mandado a hacer, les he hecho prueba de esfuerzo y me sale negativo. Entonces yo voy y le digo al paciente, usted no tiene nada, le digo, está bien su prueba de esfuerzo. Hasta test de perfusión miocárdica les he mandado y ha salido normal. Y el paciente dice, pero sigo con dolor, y va a otro médico y le hace una tomografía de coronarias y encuentra las obstrucciones severas en las arterias. Entonces quedó mal yo. No, el médico que me vio no me diagnosticó la enfermedad, ¿no? Entonces, importante recalcarle que la prueba de esfuerzo solo diagnostica el 45% de los casos nada más. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan, doctores? De la sensibilidad de la prueba de esfuerzo. Opinen, pues, doctores, la clase no solo es mía, ustedes también tienen que opinar, analizar, ¿no? Tienen que, de repente yo les puedo estar mintiendo y ustedes han leído algo, ¿no? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos a continuar acá. Entonces, en Europa, como les decía, se recomienda como examen inicial hacer un ATC, acá ven ATC de coronarias, esa es la angiotomografía de coronaria como prueba inicial, ¿no? Como prueba inicial. O también una prueba funcional de detección de isquemia, que es el test de perfusión miocárdica para los pacientes con angina estable, clase de evidencia 1, ¿no? O sea, por ningún lado acá aparece la prueba de esfuerzo. No aparece la prueba de esfuerzo, ¿no? Otra cosa importante, esto le puedo preguntar en el examen, a un paciente con angina inestable, le hacemos prueba de esfuerzo, ¿qué dicen? No, doctor.
No, 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 doctor, es básicamente para la angina estable, para que se claro. ayuda a para Sí, que ya, vaya. eso es importante, ya, eso es importante que tiene que ser. Paciente con angina inestable o con infarto, ST no elevado, no debe hacerse prueba de esfuerzo, se muere. Solamente en la prueba de esfuerzo se hace, o estos estudios de esta guía, solamente es para los pacientes con angina estable, nada más. Entonces acá, como ustedes ven, en Europa, pues, son países desarrollados, ¿no? Más más difícil poder aplicarlo acá en nuestra realidad. Entonces, la angiotomografía de coronarias es la prueba inicial o el test funcional de isquemia no invasivo, que es el test de perfusión miocárdica. Son los estudios pues, que ellos recomiendan de inicio. No aparece la prueba de esfuerzo por ningún lado. Y en los pacientes que tienen una probabilidad pretest alta, una probabilidad pretest alta y un pretest, ahorita lo voy a pasar. Si tiene un pretest muy alto, ya puede ir de frente a cateterismo cardíaco. O sea, no siempre nosotros necesitamos la tomografía o la prueba de detección de isquemia para poder enviar a un paciente a cateterismo cardíaco. Y acá dice, no se recomienda ATC, o sea, tomografía de coronarias en pacientes que tengan calcificaciones extensas, irregularidad, una obesidad significativa, ¿no? Incapacidad del paciente de cooperar para el examen. Eso es lo que no se recomienda, ¿no? Bueno, cambiamos acá. Estos son los escenarios posibles que hay. Otro escenario posible es los pacientes que tienen síntomas de angina estable, ¿no? Ya les he comentado, nosotros tenemos un paciente con angina estable, pero yo le mando a hacer un ecocardiograma. El ecocardiograma normalmente, el corazón contrae en forma enérgica y se considera normal que tiene una fracción de eyección mayor del 55%. Mayor del 55%, ¿ya? Pero si yo tengo un ecocardiograma que tiene una fracción de eyección reducida, el paciente tiene veo ahí dice, fracción de eyección del ventrículo izquierdo 30%, con síntomas de angina, ya ese paciente tiene lesión multiarterial, ya tiene lesión de 3 arterias, de la descendente anterior, de la coronaria derecha, de la circunfleja o del tronco coronario izquierdo, muy probable. Entonces ese paciente ya debe ir a cateterismo. A ese paciente con fracción de eyección reducida, no lo puedo mandar a la prueba de esfuerzo también porque si no hace paro en la prueba de esfuerzo. Entonces, idealmente, todos los pacientes que van a prueba de esfuerzo, antes deberíamos hacerle un ecocardiograma, ¿no? Si tiene angina. A un paciente con angina estable, yo creo que primero es hacer el ecocardiograma. Si en el ecocardiograma ya la fracción de eyección está reducida, ese músculo cardíaco está tontado, ya no debería ir a prueba de esfuerzo. Porque si le hacemos una prueba de esfuerzo, puede hacer el paro. Entonces, ya de frente ese paciente debería ir a cateterismo. Ya no hay necesidad de hacerle tomografía de coronarias, esas cosas ya no se le podría hacer un test de perfusión que nos va a confirmar que el paciente no tiene una isquemia pues extensa. Ese es el segundo escenario. El tercer escenario es que tenga sea un síndrome ya revascularizado, menor de 1 año, ¿no? Que ya le han hecho le han colocado stent, le hayan colocado bypass ya menor de 1 año, o un paciente posoperado mayor de 1 año de bypass, de stent. Ese es otro también paciente con síndrome coronario crónico. Sospecha de vasoespasmo microvascular. ¿En qué paciente sospecha de vasoespasmo? Aquel paciente que tiene dolor anginoso, entonces el médico ya tiene dolor anginoso recurrente, que generalmente es en reposo. El paciente le manda a hacer cateterismo y el cateterismo sale arterias coronarias sin lesiones, o sea, sale limpiecito la arteria, pero el paciente dice que tiene dolor y dolor y dolor. Entonces, en ese paciente vamos a sospechar de vasoespasmo, ¿no? Ahí damos, pues, los calcioantagonistas, el verapamil y el yacen como tratamiento. Y un paciente puede estar asintomático y sale como un screening, ¿no? En un screening podemos diagnosticar la enfermedad coronaria. Y acá está las pruebas de detección de isquemia, esto es en base al pretest. Si tiene un pretest muy alto, una probabilidad pretest muy alta, ya el paciente debería ir a cateterismo, ya no deberíamos pedir ni test de perfusión, ni ATC, o sea, tomografía de coronarias, ya no deberíamos pedir nada, ya deberíamos enviarle al paciente de frente al cateterismo, pero esto acá
es otra realidad, pues, ¿no? Estos pacientes, hacer un cateterismo cuesta, entonces, si no todos los hospitales lo disponemos, ¿no? En Europa, sí, pues, de frente, ya al paciente lo estratifican según el score que yo les voy a mencionar más adelante y ya lo mandan a cateterismo, pero acá no, es otra realidad esto. Acá, ¿qué hacemos? Como les decía yo, le mandamos una prueba de esfuerzo, un ecocardiograma, ¿no? Pero si la prueba de esfuerzo sale negativa y el paciente continúa con dolor, recién le pedimos un test de perfusión miocárdica o una tomografía de coronaria. Pero ya no, en Europa no, ya si tiene la sospecha clínica de angina estable, le mandan la tomografía de coronaria, ¿no? Y la prueba de función de isquemia. Los dos le mandan. Y ven las dos flechas, ¿no? Estamos en otra realidad acá en Europa. Y acá está, ¿no? Los pacientes sintomáticos con angina estable, con síntomas de angina que tienen insuficiencia cardíaca, o sea, fracción de eyección reducida, deben ir de frente a cateterismo, a una angiografía invasiva, ¿no? Esta es la probabilidad pretest. Una probabilidad pretest mayor del 15% recomienda pruebas no invasivas de descarte de isquemia. ¿Ya? Cuando la probabilidad pretest es menos del 15%, se reduce, se reduce la probabilidad de enfermedad coronaria y ya no requieren mayores estudios por los costos, ¿no? Entonces, estos estudios son costosos. ¿Por qué? Porque cuando tiene un pretest menor del 15% hay bajo riesgo anual de muerte, no es menos del 1% de muerte cardiovascular o infarto. Cuando la probabilidad pretest es menor del 5%, ya se descarta que tenga enfermedad coronaria, ya no necesita mayor estudio, ya le damos de alta al paciente. Entonces acá tenemos cuáles son las pruebas que podemos observar. Las pruebas de evaluación anatómica son la angiotomografía de arterias coronarias. Estos sí están haciendo acá en el Perú. En allí, en el INCOR, en la San Felipe hacen estas tomografías coronarias. Y el problema de la tomografía de coronarias es que también es operador dependiente, ¿no? Hay que preparar al paciente, hay que medicarlo, hay que darle nitratos, hay que darle beta bloqueador antes del estudio, ¿no? Es operador dependiente. Y puede ser que no detecte lesiones, ¿no? No es exacto. Tampoco todo estudio, ustedes saben que tiene cierto rango o cierto margen de sesgo, ¿no? Acá las pruebas funcionales no invasivas es el test de perfusión miocárdica, es con radioisótopos, ¿no? Si el paciente tiene una isquemia mayor del 10% del porcentaje del ventrículo izquierdo afectado, ya se recomienda hacer cateterismo, ¿no? Tenemos una resonancia magnética también, es otro estudio actual que se está haciendo, o el ecocardiograma de estrés. El ecocardiograma de estrés, o sea, es un ecocardiograma normal que le damos dobutamina y el paciente tiene alteración. Si tiene de 3 o más caras, es ya una isquemia, ¿no? Este es el test de perfusión miocárdica. Ya. Esto también tenemos en el Perú, también hacemos, pero es costoso. Este estudio creo que cuesta 3.000, 4.000 soles. Imagínense mandarle a un paciente un profesor que gana 1.800 soles, mandarle un test de perfusión miocárdica, ya no tiene sueldo. ¿Ya? Porque el sueldo de un profesor es 1.800, 1.700 y tiene que mantener a toda la familia, ¿no? Entonces, por eso es que estos estudios los hacemos en forma escalonada, ¿no? De lo más simple a lo más complejo. Pero allá en Europa ustedes ven pues que la guía lo sugiere de inicio, ¿no? Como diagnóstico, como examen de diagnóstico inicial. Acá no nos podemos dar ese lujo. Lo que quiero que vean acá, donde estoy señalando, la parte de abajo es como un picarón. ¿Ven? El picarón que está rojito. ¿Ven? ¿Están viendo el picarón en la segunda fila? Sí. Ya, esa es la sangre, ese es el ventrículo izquierdo en un corte horizontal. Esa es la sangre, lo rojo es la sangre que recorre. Este es el examen, esta toma es en reposo. El corazón del corte es en reposo, ¿ya? Y ven el picarón que está arriba, que está cortado, la primera fila. ¿Están viendo? Sí. Sí. ¿Ese picarón está completo o completo, el de arriba, el primero?
da la circunferencia, da la sangre toda la circunferencia del corte horizontal del ventrículo izquierdo, o tiene defectos. No irriga todo. No irriga todo, ¿no? Entonces, miren el cambio que hay respecto al reposo, respecto al estrés, ¿no? Entonces, este es el de arriba, es en estrés, en esfuerzo físico, ¿no? Lo aceleran con fármaco, lo aceleran con pruebas de esfuerzo. Entonces se ve el defecto de perfusión marcada que se presenta, ¿no? Acá también en el de abajo, en la segunda figura que estoy acá señalando, que le cambia, ven como una herradura, ven la herradura de abajo. Este ya es un corte ya vertical, ¿no? Ven la herradura del ventrículo izquierdo, este ventrículo izquierdo. Este que estoy señalando es el ventrículo izquierdo, parece una herradura abajo. ¿Ven la herradura? Donde estoy señalando ahorita. Sí, doctor. Ya estés en reposo y miren el esfuerzo físico o al estrés cómo varía, ¿no? La herradura ya tiene defectos en el de arriba, ¿no? Y ese es el defecto de perfusión. Así al ojo nomás tiene más del 10%, ¿están de acuerdo o no? Al ojo tiene más del 10%, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, al parecer sí, doctor, parece más del 10%. Más del 10%, ¿no? Como dice la doctora. Entonces, este paciente tiene pues enfermedad coronaria. Hay que hacerle cateterismo cardíaco. Este es el siguiente paso. Una vez que ya hemos detectado que la prueba de esfuerzo sale positiva, la percusión sale positiva o la tomografía coronaria tiene lesiones, ya cateterismo, ¿no? Y acá están las indicaciones cuando debemos enviar a un paciente a cateterismo. Por ejemplo, la prueba de esfuerzo, si sale positiva, lo mandamos. La tomografía, la imagen de perfusión miocárdica, que es el SPECT, la tomografía por emisión de positrones le denominan, o el SPECT también. Si tiene un área isquémica mayor del 10%, debe ir a cateterismo. Un ecocardiograma de estrés que tiene alteración de 3 o más caras, debe ir a cateterismo, ¿no? La resonancia magnética igualmente, ¿no? Si tiene más de 16 segmentos, o de 3 con dobutamina, debe ir. La angiotomografía de coronarias, si tiene estenosis de 3 vasos, o proximal, o tronco izquierdo, debe ir a cateterismo. Y este es el FFR, que es un FFR menor de 0.8, debe ir. Pero este ya no se hace acá. Se mide la perfusión con el cateterismo en forma directa, ¿no? Esto es más difícil. Y acá ven, pues, el paciente con angina. Estas guías son europeas. Miren acá lo que sugieren, ¿no? Paciente que tiene síntomas de angina. Miren, ya ellos ya le mandan la perfusión, ¿no? Acá no aparece la prueba de esfuerzo. Es otra realidad, como les digo, ¿no? Y ven, pues, ¿no? Acá la forma de herradura, ¿no? Cómo está lleno, y cuando tiene angina, ya que es isquémica, cómo varía la perfusión, es distinta. Entonces son realidades totalmente distintas de los países, bueno, sobre todo el Perú con Europa. Esta es la probabilidad pretest. La probabilidad pretest es importante para poder ver si el paciente tiene angina. Esto probablemente les pregunten en el examen. Léanse la tomografía por emisión de positrones. ¿Qué significa? Las siglas. Lean, porque eso les pueden preguntar en el examen. Lean las siglas del SPECT y del PEC, de la perfusión miocárdica. Lean, por favor. Esta es otra cosa que les puedo preguntar, la probabilidad pretest. Miren, acá tenemos en esta columna la edad. Tenemos la edad. 30 a 39, mayor de 70, 50 59. Acá tenemos la angina típica. Angina típica dijimos que tienen 3 características. Este pretest es solo para angina estable, ¿eh? La típica ya dijimos que tiene 3 características. Atípica, 2 nada más de las 3. Y la no anginosa, ¿no? Y también ellos toman en cuenta la disnea, excluyendo enfermedad pulmonar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un varón, vamos a poner un ejemplo. Tenemos un varón de 71 años,
varón de 71 años que dice que camina 10 cuadras y tiene dolor retroesternal. Camina 10 cuadras y tiene dolor retroesternal, 71 años. A ver, ¿dónde lo pondríamos? Varón, acá está la columna de varón, tiene 71 años. 70 acá. Y tiene angina típica, que el dolor es al caminar 10 cuadras, camina, se da reposo, se localiza en el retroesternal, tiene 3 características de típica, entonces lo colocamos acá en la típica. Entonces, tiene 71 años y acá dice 52. ¿Ven? ¿Ven el 52? ¿Están viendo? Sí, siento. Y entonces tiene 52% de probabilidad que tenga enfermedad coronaria. Y entonces acá, como ustedes ven, dice, se recomienda a los pacientes que tienen más del 15% hacer test de detección de isquemia. Pero si viene una mujer de 32 años, que tiene, dice, angina atípica, no tiene todas las características, mujer de 32 años acá con angina atípica, 3, acá la coloco, acá donde está 3%, dice. ¿Ven el 3%? Sí. Ya, entonces no tiene, dijimos que los que tienen menos de 5% deberían irse de alta, o sea, no tienen enfermedad coronaria, ¿no? Para eso nos sirve el pretest, igual con la disnea, podemos aplicarlo, ¿ya? Y acá este pretest es ajustado por una probabilidad clínica. Si el paciente, aparte del pretest, ya nos establecemos el porcentaje, pero tiene diabetes, tiene hipertensión, fuma, es fumador, hábito tabáquico, dislipidémico, o tiene variaciones de la onda T o de ondas Q, o ya tiene una disfunción del ventrículo izquierdo, ya pues el pretest es alto, ¿no? Aumenta el pretest y ya la probabilidad clínica de enfermedad coronaria aumenta, entonces debemos enviarlo a cateterismo. Estas son las indicaciones de cateterismo que ya les he mencionado. Miren, acá lo que quiero ver es... Acá la probabilidad, acá en el gráfico verde ven la prueba de esfuerzo, dice SG de esfuerzo. Miren, y acá hay 0%, 50% y 100%. Esta es la probabilidad de detección de isquemia, ¿ya? De detección de isquemia. Miren, en la prueba de esfuerzo pueden observar que la barra verde no pasa del 50%. ¿Ven que la barra verde pasa del 50%? Acá dicen en el centro está el 50%. ¿La barra verde de la prueba de esfuerzo pasa del 50%? No, no pasa. No pasa. Entonces, como les decía, pues la sensibilidad de una prueba de esfuerzo es baja, ¿no? 45%, no detecta, no llega ni al 50%. Mira, acá supuestamente acá estará, pues, ¿cuánto? Acá dice 15%, tendrá pues 20%, 25%. Esta es de la guía europea, ¿no? Que el 2019 es reciente, se podría decir. Ya. En cambio, miran de la tomografía de coronarias, mira, pasa el 85%, ¿ven? Acá hay 85 y aquí hay 15. Miren la tomografía de coronaria, ¿ven? ¿Logran ver? El verde, ATC dice, ATC de coronaria. Es angiotomografía de coronaria, significa ATC, ¿ven? Pasa el 85%. Sí, sí pasa. Entonces, conclusión, ¿cuáles serían los mejores estudios para definir que el paciente tiene isquemia? Y el PEC, miren el PEC, la tomografía por emisión de positrones para detección de isquemia, miren, pasa el 50%, está cerca del 80%, ¿no? Son los que la línea verde más se acerca, ¿no? La resonancia magnética también casi por ahí. Entonces, de esta línea verde, ¿cuáles serían de este gráfico, de esta diapositiva, en conclusión, cuáles serían los exámenes más ideales para poder detectar isquemia? ¿Qué dicen ustedes acá analizando? ¿Y cuál es el que tiene menos sensibilidad? El de preferencia sería el angiota coronario, doctor. Y el de menos sensibilidad, el de electrocardiograma, el de la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo, pues. Entonces, este es importante, ¿no? Este es importante porque podemos tener un familiar que tenga esta angina de pecho y nosotros ya sabemos, pues, ¿no? Ya sabemos como médicos estamos en la obligación de saber estos puntos
A ver, avanzamos entonces. Ahora ya tocamos de diagnóstico, ahora vamos a pasar a la parte de tratamiento, ¿ya? Acá hay una diapositiva de prueba de esfuerzo. Miren, la prueba de esfuerzo se considera positiva acá, no conseguí otra gráfica, pero quiero que vean cómo empieza se toma un examen, un trazado en reposo, o sea, antes de empezar el esfuerzo, miren la línea isoeléctrica, acá está el paciente sin dolor. Cada etapa de la prueba de esfuerzo dura 3 minutos. La primera etapa empieza despacio, a caminar, ¿no? Para que caliente. El ST sigue isoeléctrico. La segunda etapa ya 6 minutos, ya miren, también sigue isoeléctrico. En la tercera etapa, miren cómo el segmento ST está deprimiendo, está hacia abajo, y ya se considera positivo y el paciente empieza a tener angina, ¿no? Entonces acá ya ya pues el paciente está con enfermedad coronaria, ¿no? Ya lo detectó. Esa es la prueba de esfuerzo, ¿no? Lo que vemos es variaciones de la línea isoeléctrica, generalmente es hacia abajo, deprime el segmento ST y ahí lo consideramos como positivo. Pero lo malo, que ya saben, pues, que los estudios y la guía han encontrado que solamente tiene una sensibilidad muy baja, ¿no? Bueno, vamos a hablar del tratamiento. El tratamiento básicamente es disminuir fármacos que disminuyan la frecuencia cardíaca. Ese es el tratamiento de la angina de... Este es el tratamiento de la angina de pecho. Disminuir la frecuencia cardíaca, ¿ya? ¿Quiénes disminuyen la frecuencia cardíaca? Al disminuir la frecuencia cardíaca va a disminuir el consumo de oxígeno. Esa es la idea. Nosotros disminuimos la frecuencia cardíaca, el corazón va a latir despacio, consume menos oxígeno. Esa es la idea de dar el antianginoso. Ahora, ¿cuáles son los antianginosos de elección? Esa es la pregunta del examen. Los antianginosos de primera línea son los beta bloqueadores y los calcio antagonistas no dinucleínicos, que son el verapamilo y el diltiazem. Entonces, esos son los fármacos de elección. El nitrato no es medicamento de primera línea, acuérdense, ¿eh? Los medicamentos antianginosos de primera línea son los beta bloqueadores y los calcio antagonistas no adrenoclinínicos, que son medicamentos que bajan básicamente la frecuencia cardíaca para disminuir el consumo del oxígeno. Entonces acá está, esta es una diapositiva, esto vamos a pasarlo. Entonces, el fármaco de primera línea, por favor, esto les voy a preguntar en el examen. ¿Cuáles son los fármacos de primera línea antianginosos? Son los beta bloqueadores y los calcio antagonistas no dinucleínicos, el verapamilo y el diltiazem, porque disminuyen la frecuencia cardíaca y disminuyen el consumo del oxígeno. Son los medicamentos de primera línea. Acá están las recomendaciones de la guía. Básicamente es esto, ¿no? Miren, acá está la parte donde estoy señalando, dice, está indicado el tratamiento de primera línea con beta bloqueadores, BB significa beta bloqueadores, o BBCC, que significa bloqueadores de canales de calcio, para controlar la frecuencia cardíaca y los síntomas. Nivel de evidencia clase 1, nivel A, ¿no? Entonces ya saben, ¿eh? Esta es la pregunta del examen. También se recomienda los nitratos de acción corta, o sea, hay nitratos cuando el paciente ya sabe que tiene angina y quiere hacer un esfuerzo, se pone un isorbide sublingual o hay también isorbide en spray sublingual, se aplican una dosis y hace el esfuerzo, ¿no? Entonces, eso es lo que dice, se recomienda la administración de nitratos de acción corta. Todo lo que es sublingual es de acción corta para el aliviado inmediato en la angina de esfuerzo, ¿no? Clase 1. Acá, este es importante, este es importantísimo. No se recomienda el uso de nitratos en pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva, ni el uso concomitante con inhibidores de fosfodiesterasa. ¿Cuáles son los inhibidores de fosfodiesterasa? Son el sildenafilo, pues, los pacientes que, bueno, a mí en la consulta cuando estoy, hay pacientes varones que quieren tomar su Viagra, pero el paciente pues está tomando nitrato, ¿no? Toma isorbide, y yo le digo que no puede usar el Viagra porque se muere.
se muere el paciente, ¿no? Ustedes saben que el Viagra, el mecanismo del Viagra es sacar toda la sangre, el Viagra desvía toda la sangre hacia la parte pélvica. Ese es el mecanismo de acción. El Viagra lleva la sangre a la parte pélvica. Si nosotros le quitamos sangre al corazón que ya tiene arterias obstruidas, le llevamos a la parte pélvica, entonces, esas arterias coronarias que están obstruidas se quedan con poca sangre, el paciente infarta. Entonces no se considera, sobre todo en pacientes coronarios que toman nitratos, no se está contraindicado el uso de Viagra, ¿no? El inhibidores de fosfodiesterasa. Esto le puedo preguntar en el examen, que lean esto. Y estas son consideraciones importantes, importantísimas, ¿no? Esto también les he preguntado en el examen pasado. Por ejemplo, ¿a qué pacientes damos? Yo les he mencionado que el tratamiento estándar o de primera línea es los beta bloqueadores o los bloqueadores de canales de calcio en el tratamiento de la angina, ¿no? Esto es lo que recomienda la guía. Pero hay que tener ciertas consideraciones. Podemos dar solamente los bloqueadores de canales de calcio o no diniopridínicos o beta bloqueadores a aquellos pacientes que tienen una frecuencia cardíaca mayor de 80, ¿no? Mayor de 80 es lo que recomienda la guía. Mayor de 80. Si el paciente tiene 50 de frecuencia cardíaca, ¿ustedes le darían beta bloqueador a un paciente que tiene menos de 50 de frecuencia cardíaca? ¿Qué dicen? No, doctor. No, pues no se da beta bloqueador al paciente que tiene menos de 50 de frecuencia cardíaca. Y tampoco podemos dar el bloqueador de canales de calcio no diniopridínico, ni el verapamil ni el litiazem, está contraindicado. Ya, no se da. Al paciente que tiene menos de 50 de frecuencia cardíaca no le damos ni beta bloqueador, ni bloqueador de canales de calcio no diniopridínico, que es el verapamil y el litiazem. Pero hay otros bloqueadores de calcio diniopridínicos como el anlodipino. El anlodipino es un bloqueador de canal de calcio, pero que no baja la frecuencia cardíaca, ¿no? Es diniopridínico, ¿no? Ahí sí podemos dar anlodipino, podemos dar a aquellos pacientes que tienen frecuencia cardíaca baja y damos nitratos de acción larga, pues NAP significa nitratos, ¿no? Damos nitratos y anlodipino, ¿no? Los pacientes que tienen disfunción del ventrículo izquierdo, pero que tienen buena frecuencia cardíaca, también podemos dar beta bloqueadores. Básicamente es eso, ¿no? Lo que quiero mencionarles. Otra cosa. ¿El nitrato baja la presión o sube la presión arterial? ¿Qué dicen ustedes? Baja la presión, doctor. Claro, el nitrato baja la presión, el nitrato va a causar hipotensión. Entonces, paciente que está hipotenso con 7,4 de presión, ¿le dan nitrato? No. No se da nitrato, pues si ya hay paciente hipotenso, no. Miren, la lógica es ustedes van a hacer la especialidad que tengan, pero siempre tienen que actuar con lógica. El médico tiene que tener lógica y capacidad de análisis para dar un tratamiento. ¿Y en base a qué nos ayudamos nosotros? Sobre todo en cardiología, nos ayudamos en base a las funciones vitales. Nosotros tenemos que tener en mente las funciones vitales. En cardiología es decir, tenemos las funciones vitales, tenemos los síntomas del paciente, tenemos el diagnóstico del paciente, y en base a esas tres cosas, funciones vitales, síntomas y diagnóstico del paciente, damos el tratamiento. Y tenemos que tener en cuenta que los fármacos que damos tienen efectos adversos. Entonces, esos efectos adversos pueden influir en las funciones vitales. Importante. El beta bloqueador que influye en la función vital baja la frecuencia cardíaca. El calcio antagonista no diniopridínico, verapamil y litiazem, baja la frecuencia cardíaca. El nitrato, ¿qué cosa hace? Baja la presión arterial. El anlodipino, ¿qué cosa hace? Baja la presión arterial. Entonces, nosotros no vamos a dar, a pesar que el paciente tenga síntomas de angina, pues no le vamos a dar un medicamento que pueda poner en riesgo su vida, ¿no? Si está con 50 de frecuencia cardíaca, no le voy a dar beta bloqueador. Con 50 se va a 30 y se muere, hace paro cardíaco. Entonces, es importante, los antianginosos no es que yo le doy así de frente, no, tengo que analizar el paciente en base a la frecuencia cardíaca
doy el medicamento. En base a la presión arterial, doy el medicamento. Ya, eso es importante, por favor. Y acá están, pues, los medicamentos, ¿no? Los beta bloqueadores, acá están los calcio-antagonistas no adenopirínicos, los adenopirínicos. Vamos a pasarlo. Acá se ve mejor, esta diapositiva se ve más clarita. Bueno, pasamos acá. Parte del tratamiento de la angina estable también son las estatinas. Ya, las estatinas es importante dar al paciente. Sobre todo, tenemos que lograr el objetivo, que es tener un colesterol LDL menor de 70 miligramos por decilitro. Ya, cuando nosotros tenemos un colesterol menor de 70 miligramos por decilitro, muy probable que la placa se achique, la placa de ateroma se va achicando y el endotelio y la capa de fibrina que cubre esa placa de ateroma se engruesa, ¿no? Entonces es ideal tener el colesterol menos de 70. Miren, esta es las estatinas, el mecanismo de acción. Acá esta es una placa estable. Miren, el núcleo de colesterol es pequeño y la capa de fibrina y endotelio pues es ancha, ¿no? A diferencia de una placa inestable donde tiene un núcleo de colesterol grande y el endotelio que está adyacente y la fibrina es delgadito. Ese es el efecto de la estatina. Es importante, por lo tanto, dar estatina. Y damos también aspirina, damos... podemos dar clopidogrel, bueno, en base analizando el paciente. Pues. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, vamos a avanzar entonces con angina inestable. La angina inestable, ya les he dicho, la angina inestable es inestabilidad clínica, el dolor es a mínimos esfuerzos o al reposo y hay un cambio de la capacidad funcional o empeoramiento en menos de un mes, ¿no? Esta es la definición. Dijimos que el paciente que está en clase 2 y pasa a clase funcional 4 o 3 en menos de un mes, ese es angina inestable. Puede asociarse a cambios del segmento ST, de la onda T, ondas T negativas, depresión del segmento ST. También puede haber ausencia de cambios electrocardiográficos y la característica principal es que hay ausencia de elevación de enzimas hepáticas. ¿Ya? Acá las enzimas cardíacas, diré, están negativas. Las enzimas cardíacas están negativas acá. Hay tipos de angina inestable. La angina de reciente comienzo es aquella que empieza con clase funcional 3 o 4 de frente en el último mes, y esa es angina inestable. Angina progresiva es aquel paciente que empeoró, cambió de clase funcional 2, pasó a clase funcional 3 o 4, esa es angina progresiva. Ya cuando empieza de frente con angina en reposo, también ya es una forma ya que ocurre en forma espontánea, sin relación aparente a la demanda de oxígeno, también es un tipo de angina inestable. La angina postinfarto también, postinfarto cardíaco también es una angina inestable dentro del primer mes. La angina prismetal también, la angina por revascularización, postangioplastia, por cirugía también. Esta es una variante importante, ¿no? El síndrome de Wellens se considera como angina inestable. Llamado también síndrome de la arteria coronaria descendente anterior, fue descrito en 1980. Ya, este es importante porque si nosotros tenemos un paciente con dolor retroesternal que viene de la emergencia y tiene el electrocardiograma con características compatibles con síndrome de Wellen, debemos hospitalizar al paciente. O bien, yo he visto pacientes con síndrome de Wellen que han venido a la consulta, al consultorio externo. También he visto pacientes con síndrome de Wellen que han ido a hacerse un riesgo quirúrgico para operarse. Hace 2 meses vi un paciente que iba a operarse de próstata y tenía un electro de síndrome de Wellens. Entonces, vamos a ver cuáles son las características del paciente en el electrocardiograma con el síndrome de Wellens, ¿no? Vamos a pasar la foto para que ustedes se le queden, porque ustedes la letra les va a marear. Acá empezamos. El síndrome de Wellens se caracteriza por ondas T bifásicas, ¿ya? Miren acá, el tipo 1 se caracteriza por ondas T bifásicas. Miren acá, tiene el QRS, viene la P, QRS,
Viene el segmento ST, pero acá sube la onda T, sube y baja y tiene una parte negativa, ¿no? Si marcamos las líneas eléctricas, tiene una parte positiva y una parte negativa. Entonces, esto le llamamos onda T bifásica. Onda T bifásica. O también el tipo 2 puede manifestarse como ondas T negativas. Ya, ondas T negativas. Recordarle que las ondas T negativas de origen isquémico son simétricas. Ustedes ven esta onda T, tanto la rampa de bajada como de subida es igual. Cuando ustedes ven una onda negativa asimétrica, eso no es isquemia. Pero si ven que la onda negativa es simétrica, isquemia. Ya, esta es simétrica. Igual es la rampa de subida y de bajada. Ya, es simétrica. Entonces, este es el tipo 2. El tipo 1 de Wellen son ondas T bifásicas, una parte positiva y una parte negativa. Entonces, miren cómo tenemos un electrocardiograma, miren, ven. El B1 tiene una onda T bifásica. En el B2, miren, las ondas T son negativas, pero son simétricas. Llega hasta el B6. Entonces, a este paciente ya, si veo con este electro, yo lo mando de frente a cateterismo. Ya no le hago prueba de esfuerzo, no le hago tomografía de coronaria, no le hago test de perfusión, no le hago nada. Ya debe ir a cateterismo de frente. ¿Ya? Y este síndrome de Wellen se clasifica dentro de la angina inestable. El paciente puede llegar con dolor torácico, puede llegar asintomático. Le tomamos enzimas cardíacas y pueden estar negativas. Pero si yo veo este electro con ondas T negativas en todas las precordiales, ojo, el paciente puede morir súbitamente. Este es un síndrome de Wellen, ¿ya? Miran el D1, D2, D3, el ABR, no hay alteración del segmento ST, pero en B1, B2, B3, B4, B5, B6, yo les decía en la primera clase que este B1, B2, B3, B4, B5, B6, ¿quién le irriga? ¿La circunfleja, la coronaria derecha o la arteria descendente anterior? A ver, ¿qué arteria irriga? Se les he dicho en la primera clase. Descendente anterior. Descendente anterior. Entonces, tiene una obstrucción en la arteria descendente anterior proximal. ¿Ya? Eso significa. El síndrome de Wellens también le llaman síndrome de la arteria descendente anterior. Y este es el electro del paciente. El cateterismo, acá donde está señalada la flecha blanca, acá donde estoy señalada, esa es la descendente anterior, miren, está amputada. No pasa el contraste, está obstruida, ¿no? Y este es pues el comparativo, ¿no? Así debería verse una descendente anterior. Lo normal, ¿no? Y acá está amputada, ¿no? Entonces, el síndrome de Wellens nos puede indicar, también nos predice que el paciente va a presentar un infarto ST elevado en los siguientes días, pues en promedio en los siguientes 23 días. Nos va a predecir que el paciente va a presentar infarto ST elevado con una media de 8.5 días. Eso nos dice el síndrome de Wellens. Ya nos predice, el paciente ya va a hacer infarto ST elevado, ojo, te estoy avisando, va a hacer infarto ST elevado en un promedio en los siguientes 23 días o 8.5 días. A este paciente no le voy a mandar prueba de esfuerzo, no le voy a mandar ningún test de isquemia de frente que vaya a cateterismo, ¿ya? Nuevamente le voy a repetir. Este es otro electro. Igual, miren cómo tienen las ondas T negativas en todos los precordiales. Acá llega hasta B4, este es un síndrome de Wellens. ¿Ya? Ya hacen el cateterismo y miren la arteria descendente anterior en su origen, miren cómo está amputada, testenosada, ¿no? Entonces, y acá ya le colocan la guía, miren cómo va la guía, hasta acá se ve el alambre, ya lo han dilatado, ¿no? Igual. Este es el síndrome de Wellens, entonces, ya saben, vamos a pasar los criterios del síndrome de Wellens, de B1, B2, B3, ondas T negativas hasta B4, ¿no? Pueden ser simétricas, acá dice simétricas, ondas T negativas simétricas, o ondas T bifásicas en B2, B3, ¿no? Entonces es importante, los cambios básicamente se ven en B1, B2, B3, acá como señala la literatura, pero puede estar todo. ¿Ya? En el 75% de los casos es que vamos a ver ondas T negativas simétricas y en un 25% de los casos vamos a ver las ondas T bifásicas, ¿no? Una parte positiva y una parte negativa.
Y recordar pues que el síndrome de Wellen es un síndrome de obstrucción de la arteria descendente anterior. Por ejemplo, este es un síndrome de Wellen marcado, por ejemplo, este paciente, ¿no? Ondas T negativas simétricas. El paciente puede morir. Y acá hay otro, ¿no? Básicamente eso. Bueno, doctores, espero que la clase les haya servido. Y le pido al delegado, por favor, que el día de mañana vamos a hacer seminario, ¿no? Sí, doctor, a las 7 de la mañana. Ya, 7 de la mañana, por favor, quiero 3 listas. En cada lista me van a poner el título.